Recomiendo, y en esta ocasión retomando, además de unas ricas facturitas, retomando unos mates aquí en la bancaria, con el secretario general de la bancaria y secretario general de la CGT, Claudio Girardi, con quien es un placer charlar. ¿Cómo te va, Claudio? ¿Bien? Bien, bien. Así que... ¿Vos bien? Las cosas no tan bien, pero luchando como siempre. En lo personal bien, que es lo que uno tiene y motoriza como espíritu para ponerle a todo esto que uno hace, la función gremial, social, política. En una situación compleja de país, particularmente creo que agosto de este año va a ser una bisagra, o el gobierno de Mauricio Macri toma las riendas y empieza a generar empleo y empieza a darle algo a la clase trabajadora, si no vamos a estar en un grado de complejidad importante, porque el sector de trabajadores casi no le dio nada y se lo ha dado a todos los sectores de la macroeconomía, de los sectores más concentrados, minera, industriales, producción agropecuaria, sobre todo los más grandes. Así que bueno, en eso estamos. Y la bancaria sigue en pie de lucha, ¿no? Sigue, hay movidas, ¿no? Nosotros sí, a ver, nosotros discutimos mucho con el gobierno de Cristina Fernández. En su momento fueron 14 medidas de fuerza respecto de estar en contra del injusto impuesto a las ganancias. No hemos logrado el objetivo deseado. El actual presidente Macri prometió la eliminación, cuestión que hasta ahora no cumplió. Nosotros seguimos peleando por eso. Fuimos partícipes como gremio nacional, inclusive esta seccional, de estar presentes en la marcha de las centrales obreras a nivel nacional. Movilizamos con los compañeros y las compañeras. La verdad que hacía muchísimos años que no se veía una marcha tan importante en el país de estas características. Y eso, que los trabajadores bancarios venimos de un buen acuerdo salarial. Hemos cerrado hace poquitos días un acuerdo salarial que yo lo voy a poner en este orden. Primero, recuperación de trabajadores. Hemos logrado recuperar algunos trabajadores del Banco Central despedidos injustamente y sin causa. Segundo, hemos recuperado los 4 trabajadores de planta permanente del Banco Provincia de Buenos Aires. Resta discutir, porque es otro expediente paralelo, el tema de los compañeros y compañeras despedidos de la empresa Nación Servicio, que es una empresa de Banco Nación, y que nosotros además estamos discutiendo para que tengan convenio colectivo bancario. En ese marco de acuerdo sacamos un 33% de una sola vez de punta a punta, así del 1 de enero al 31 de diciembre. Con una salvedad de que además tenemos un bono importante que se nos dio a principio del mes de enero y que no va a ser descontado, un bono de 5.500 pesos. Y también hemos logrado un importante bono para el Día del Trabajador Bancario el próximo 6 de noviembre. Así que cuando uno divide para la clase trabajadora los dos bonos, si es auxiliar, el promedio está en un 37%, si tiene un mediano cargo está al 35%, y si son los altos cargos, el promedio da 34% de aumento salarial, porque son sumas fijas, y eso hace que los que más ganan es menos el porcentaje, pero todos arriba del 34%.
hemos podido recuperar algo que nos querían quitar, que nosotros a partir del año pasado somos partícipes en la ganancia que generan los bancos, algo que está en el artículo 14 bis de la Constitución y que nunca se reglamentó, y que bueno, nosotros a partir del año pasado generamos una fórmula de ganancias promedio que tiene el sistema financiero, le dividimos en 4 grillas según cuánto gana el trabajador, y recibimos, además de nuestro salario, una parte que es la distribución de las ganancias, que en este caso, para este año, el mínimo arranca en 886,65 pesos mensual, digamos. Además, tu sueldo tenés esa cifra mensualmente y después hay 1.660, 2.430 y 2.900 prácticamente, según la categoría, por mes de más que la distribución de ganancias. Lo quisieron quitar, luchamos no solo para sacarlo y que lo sigamos cobrando en los 3 primeros meses del año que tuvimos un anticipo, sino que además lo volvimos a poner en este acuerdo y nos parece sumamente importante porque ya se firmó 3 veces esta cuestión, que para nosotros es una cuestión ideológica, no solo monetaria, sumamente importante. Y decir que el 33% también fue para falla de caja, para función de cajero, falla de moneda extranjera, los títulos primarios, secundario, terciario, universitario, para guardería. Trabajador bancario tiene un monto por guardería, un concepto para que sus hijos puedan ir a un jardín maternal. Así que bueno, creo que son esas cosas importantes de un acuerdo salarial en un gremio prolijo, bien conducido por el compañero Sergio Palazzo, un compañero mendocino que la verdad que nos salvó de la peor situación que tuvimos institucional, y bueno, y seguir trabajando y creciendo, esto sin lugar a duda con el apoyo de las 53 seccionales. Santa Fe es una de esas 53, los plenarios delegados, los secretariados y los trabajadores movilizados. Con respecto a lo que decías de la situación, digamos, del actual gobierno nacional, que a partir de un par de meses más, bueno, a partir de agosto, hay una, ¿cómo te puedo decir?, una bisagra, hay un antes y un después. ¿Podés ampliar la opinión? A ver, aunque lo nieguen los ministros, hay una pérdida de casi 140.000 puestos de trabajo. Lamentablemente los diferentes gobiernos nacionales, incluso el que terminó el 10 de diciembre, no han registrado sus trabajadores como corresponde y los han dejado, es lo que no se dice, ¿no?, a la deriva de no ser trabajadores efectivos. Es decir, el Estado, que debe ser el contralor de que el trabajador a los 6 meses pasa a ser de planta permanente, es el primer Estado, yo en este caso estoy hablando de Estado nacional, pero también pasa en muchos municipios y en muchos estados provinciales, tiene trabajadores fuera del régimen de la ley, lo cual son contratos in eternum, pasan años y están contratados. Bajo esa figura es que cortan los contratos y dicen: nosotros nos despedimos, discontinuamos contratos, es decir, están echando gente. El sector público nacional, algunos municipios, sobre todo del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires, gobernada también por la gente del PRO, y a eso hay que incluirle muchos trabajadores privados. La UON denuncia casi 4.000 trabajadores despedidos por lo que se llama sistema de goteo, 2 acá, 1 para allá, 3 por otro lado. Eso lo dice el compañero Caló. Casi 4.000 trabajadores, casi 50.000 trabajadores de la UOCRA, que se cortaron los pagos de certificados de obras públicas que vienen recursos de la Nación y de algunas provincias, como provincia de Buenos Aires, y eso significa parar la obra y dejar gente en la calle. Y la verdad que hay que decir lo que está pasando, que no son trabajadores de la formalidad, pero muchos trabajadores informales están perdiendo su empleo. A ver, mucha gente que hace changas, mucha gente que tiene un pequeño comercio y tiene un trabajador a lo mejor no registrado, está viendo cómo se les vienen las caídas de ventas abajo, y cómo además de tener las caídas de ventas que se les vienen abajo, tienen mayores costos. El aumento de la luz, viene el aumento de gas, viene el aumento de los combustibles, y encima el de los alquileres. Eso hace que la gente consuma menos, el comercio o la pequeña industria produzca o venda menos y tiene mayores gastos fijos. Entonces, esto va a ir a debacle que si no se logra revertir, yo pongo una fecha en agosto porque es cuando ya se pagaron los aguinaldos. Sí.
y donde va a haber cuestión de crisis en muchos municipios de comuna, en algunos pequeños comercios y en algunas industrias pequeñas para pagar los aguinaldos. Y me parece que julio y agosto es la bisagra, o el gobierno retoma una senda que se venía años atrás de crecimiento económico, de mejor reparto de la riqueza, así que los trabajadores puedan ser partícipes de las ganancias en mayor porcentaje de lo que nos llevaron ahora con la devaluación, o la verdad que vamos a vivir en conflicto en forma permanente y va a haber un cierre masivo de pequeños y medianos comercios e industrias. Entonces digo, uno está sumamente preocupado porque la macroeconomía puede funcionar de varias formas. Una es que un grupo pequeño se lleve mucha ganancia, los grandes superficies comerciales, los supermercados, los shopping, las grandes empresas, y otra es que el reparto sea para todos y el almacén del barrio también pueda vender. Y me parece que este gobierno se está equivocando en algunas tomas de decisiones, que el golpe, cuando hablan de sinceramiento de tarifas, no, a ver, no es una cuestión de sincerar tarifas, es una cuestión que había una decisión política tomada, que las tarifas no sean caras para que la gente las pueda pagar. Hay jubilados con la mínima que le va a llevar la mitad del salario consumiendo poco luz y gas. La mitad de lo que ganan se lo va a llevar a la tarifa de la luz, en este caso la EPE, y la factura de gas. Entonces, además necesita medicamentos, porque la gente llega grande y consume medicamentos. Digo, me parece que no se está analizando la cuestión de los barrios, de las pequeñas ciudades, del interior, y se habla para una élite que esa sí está acomodada y está bien, que son los grandes, pero el resto de la sociedad la está pagando muy cara. Indudablemente, digamos, el discurso, por llamarlo de alguna manera, oficial, no te convence en absoluto. Tenés tus reparos. No quiero decir que seas totalmente negativo, porque lo has explicado y muy bien, pero se puede, no es por nada, ¿no? Pero de alguna manera nos están viendo en prácticamente toda la provincia y la provincia de Entre Ríos, y para, no sé si decir la palabra ilusionar, pero puede la gente tener algún tipo de optimismo con respecto a que las cosas, digamos, dado el diálogo que pueda existir, o en fin, o digamos, dinero que pueda la gente invertir, los que puedan hacerlo, pueden mejorar las cosas. Se puede dar un discurso, un mensaje con cierto optimismo, Claudio. Con estas medidas macroeconómicas no. Así. Con una tasa, a ver, le explicamos a la gente. ¿Qué empresario que tenga mucha plata va a ponerse a hacer un galpón y a fabricar cuando te dan el 38% de interés en LEVAC, que es una letra del Tesoro? Vos depositas y ganas anualmente el 38%. Entonces digo, a ver, ¿qué negocio me deja el 38% limpio? Ninguno. Entonces digo, si vos tenés esa tasa en LEVAC, que la pone el Banco Central, que la pone un funcionario nombrado por Macri, con la política de Mauricio Macri, es difícil que haya crecimiento real del empleo y además del mercado interno. A eso hay que agregarle que creo que la derecha y el neoliberalismo en el mundo quieren ir por un proceso superador para ellos en contra de nosotros. Es decir, creo que el proceso que se viene ya es más allá de la guerra, es más allá de la usurpación de terreno y quedarse con la riqueza en muchos territorios, porque, a ver, ya lograron un objetivo. Las diferentes invasiones de los imperios en donde hay petróleo, logró que el barril de petróleo esté muy bajo, uno de los precios más bajos en el mundo, sí, en los últimos 50 años. Entonces, eso es una política armada por los imperios para tener petróleo barato ellos para su consumo, porque no tienen producción para autoabastecerse. Esa parte la lograron. Ahora, el agua dulce, el cuidado del planeta, árboles para producir diferentes muebles y casas, y etcétera, digamos, todo aquello que tenga que ver con la naturaleza, no lo tienen asegurado. Entonces van a generar políticas macroeconómicas para ir haciendo lo que se llama una invasión silenciosa en diferentes países, tanto del lado de Estados Unidos, tanto del lado de los países centrales de Europa, tanto del lado de China. Estamos hablando de que esto no es solamente de que, a ver, los yanquis, como se dice. Creo que los grandes imperios, y todos están en el norte del hemisferio, van por mayor cantidad de riqueza, mayor concentración de ganancia,
Y a ver, humildemente no lo dice uno. De esto está hablando el Papa. De estas cuestiones está hablando el Papa. El Papa está hablando que el neoliberalismo es una forma de romper con el cristianismo. Entonces digo, dicho de otra forma, pero en la práctica es eso. Entonces digo, a ver, es necesario que una empresa privada dé ganancia. Ahora, la ganancia tiene que ser repartida. Si acá, en la República Argentina, tenemos 20 empresas que nos fijan los precios de la mayonesa, del detergente, del agua lavandina, de la harina, de los fideos, del arroz, la gente no puede elegir mucho. Entonces va a comprar a los precios que ellos quieren. Y esto que digo yo, no lo dice Girardi, lo dijo el dueño de Molto, que no lo dejan poner su producto a mitad de precio en las góndolas del supermercado, porque hay otro negocio armado donde hay la venta de fideo de 3 marcas, están hablando que la ganancia es, aparte la ganancia normal, se calcula 10.000 millones de pesos anuales de ganancia extra porque no tienen tope en los precios. Entonces digo, estas son las cuestiones que hay que discutir y que había muchas críticas, por lo menos no comparto algunas formas de Guillermo Moreno, pero había muchas formas de ponerle límite a los precios de Guillermo Moreno, pero ahora le piden por favor, o tenemos este personaje mediático llamado Carrió, que cree que es la fiscal de la moral del pueblo, donde le dice a la gente de clase media y clase alta no consuman las primeras marcas. A ver, hipócrita, Carrió, el problema no lo tenemos en la clase media, a los bancarios no se nos va el plato de comida en un acuerdo salarial. Las clases pobres son las que están sufriendo. Esta ciudad de Santa Fe, y no arrancó el 10 de diciembre, arrancó antes, hay que recorrer para ver la gente comiendo la basura. Entonces le hablan a la sociedad de las 20 manzanas, 30 manzanas del poder de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con una hipocresía total. Y yo voy a repetir algo que dije en campaña el año pasado. Los errores que cometió el gobierno anterior de Cristina Fernández no se arreglaban con el gobierno de Mauricio Macri. Lo sostuve y lo sostengo. Estas políticas neoliberales son para pocos. Y cuando hablan... Y a ver, y además los empresarios enseguida arman su discurso. Porque son los dueños del poder. Miren, no es casual la propaganda que larga la empresa Chevrolet por un auto nuevo que se fabrica acá. Si la gerenta general de General Motors Argentina, cuya marca más importante es Chevrolet, es parte de funcionario de este gobierno a cargo de Aerolínea. A ver, cuando habla de que solamente es para pocos, un auto nuevo que se fabrica acá en Argentina, es porque es lo que ellos piensan, que el mundo es para pocos. Y este gobierno Macri está lleno de estos personajes como la gerente general de General Motors. Entonces, a ver, esta propaganda que ha causado o está causando en las redes sociales mucho repudio y en la gente, tiene que ver con eso. Porque ¿qué oportunidades tiene un chico que nace en un hogar donde son 5 hermanos, con la madre sola, en un barrio que no alcanzan para comer, si el Estado no está atrás respondiendo? Entonces digo, ¿qué podemos ver de una sociedad donde además les jode al gobierno nacional que las universidades sean públicas y gratuitas? Entonces digo, me parece que esta es una cuestión de fondo. Por eso digo, agosto. Me decía un amigo dirigente sindical de la provincia de Buenos Aires, si para junio, él se adelantaba, si para junio tendrán resuelto, tratá de venir en helicóptero a Buenos Aires porque de San Pedro a Capital Federal va a haber corte de ruta en forma permanente los conflictos. Entonces, estas son las situaciones. Uno quiere que a la Argentina le vaya bien, por ende le tiene que ir bien al gobierno de Mauricio Macri, pero no con las políticas que estamos implementando actualmente. Bien. Y el tiempo que se le está dando del movimiento sindical, algunos más rápidos, otros no tanto, tiene que ver porque seguramente hay errores anteriores. Pero el viraje de sacarle a los trabajadores la plata del bolsillo para dársela a los empresarios grandes ya empezó a quedar a la luz y la gente tiene un tiempo de espera. Y cuando la gente tiene tiempo de espera, o los dirigentes los ponen a la cabeza o la gente sale sola por arriba de los dirigentes. A mí me parece que nosotros como movimiento obrero tenemos que estar a la altura de las circunstancias y estar a la cabeza de los reclamos de la gente. Creo que la CGT de Santa Fe, en un trabajo coordinado con la central hermana CTA, venimos trabajando hace tiempo en este tema y la verdad que un poco hemos hecho vanguardia, una semillita a la vanguardia
de la unidad del movimiento obrero y por sobre todo sabiendo que la clase trabajadora es una sola. Gracias, Claudio, muy claro todo, calentito el mensaje, como este matecito lindo que estamos tomando, ¿no? Y unas lindas facturitas también, y muchas gracias y muy claro tu mensaje, y verás, es decir, y veremos las cosas que pasan por el bien del país, que haya diálogo y que haya, en fin, inversiones, pero la lucha continúa, indudablemente, ¿no? La lucha continúa y la verdad que la gente, a los dirigentes sindicales nos vota para defender los intereses de los trabajadores. Gracias, Claudio, ¿no? Gracias a ustedes. Con Claudio Girardi, el secretario general de la CGT, aquí en la bancaria, en Santa Fe, y como decíamos, con claros conceptos a propósito de lo que es la actualidad. Y como decía el general, la única verdad es la realidad. Lo recomiendo.